Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes 3 de noviembre, por supuesto, deseándole un feliz día y por supuesto decirle a usted que ha escogido el mejor momento para estudiar la palabra de nuestro Dios, como dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amigos y hermanos, para este día martes 3 de noviembre, el título es La degeneración de una nación. Ese es el título para este día martes 3 de noviembre, pero antes, como siempre, haciéndote la invitación para este próximo viernes, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, iniciamos un nuevo programa, Sábado en Familia, donde tú podrás poner el altar de las peticiones, mandarnos tu texto a través del número telefónico y por supuesto también puedas escribirnos. También tendremos diálogo bíblico y también cantemos nuestros himnos, donde estaremos complaciendo al instante. Bien, este viernes 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, iniciamos nuestro programa Sábado en Familia. Hoy, para este martes 3 de noviembre, queremos hacer una oración para pedirle siempre la sabiduría a nuestro Dios, poderles decir que nos dé entendimiento para captar lo que hoy nos quiere hablar a través de esta lección. Acompáñenos en esta oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias otra vez, estamos aquí delante de su presencia. Y es para decirle, Señor, que estamos dispuestos para escuchar tu palabra, pero que humanamente estamos seguros que no podemos llevarla a la práctica. Y por eso le pedimos, Señor, que no queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu misma verdad. Tu Espíritu Santo que has prometido, Señor, le pedimos que venga y nos asista para que podamos aprender mucho más de tu palabra. Y que al responder cada una de estas preguntas que están en tu lección, no la hagamos con una respuesta mentirosa humanamente, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poner la respuesta adecuada a cada una de las preguntas que aquí están formuladas. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo, dales tu bendición y la comprensión de tu palabra para que se preparen para el encuentro contigo. A los que estamos aquí en cabina también, te pedimos que nos bendigas y nos des el poder de tu Espíritu Santo para poder entender y enseñar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos y hermanos, iniciamos nuestro repaso, día martes 3 de noviembre. Hermano Cativo, bienvenido. Muy buenos días, queridos hermanos, que a través de la distancia nos están escuchando. Vemos acá que nos escuchan de diferentes partes de Argentina, de Francia, de Estados Unidos. Hermanos, bendiciones para usted, que toma tiempo para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Bien, también con nosotros en cabina se encuentra nuestra hermana Maribel Alegría. Bienvenida, hermana, al estudio para este día. Muchas gracias, es un gusto y es una bendición estar compartiendo también la lección de Escuela Sabática con cada uno de los que nos escuchan. Y acompáñenos, será una lección que nos va a edificar a cada uno de nosotros en este día martes. Decíamos al inicio, hermanos, el título para este día martes 3 de noviembre, La degeneración de una nación. Hermano Cativo, el título, La degeneración de una nación. Aquí no nos habla de una persona o de un grupo de personas nomás. Toda una nación se apartó de Dios, de su Dios, al cual ellos habían jurado obedecer. Vemos aquí en el versículo 4, Jeremías 19:4. Yo creo que estas palabras salen del corazón de Dios con qué dolor. Porque dice en el verso 4, porque me dejaron. Porque me dejaron, dice, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos
los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Eso es solamente una partecita de todo lo que hizo este pueblo, esta nación. ¿Qué encontramos aquí? Porque me dejaron. Ese Dios que había cuidado de ellos, que los había protegido de tantos enemigos, que les había dado una tierra que fluye leche y miel, que les había llenado de bendiciones. ¿Qué hizo esta nación? Dice, dejaron, rechazaron, sacaron de su vida, sacaron de su corazón a Dios. Pero ellos sí querían siempre las bendiciones de ese Dios. Querían seguir recibiendo de parte de Dios la protección, pero sin tenerlo en el corazón. Ellos seguían yendo al templo, pero ya su corazón estaba lejos de Dios. Sus acciones ya no eran agradables a Dios. Las cosas que hacían ya no agradaban a Dios. Y vemos aquí, hoy nosotros podremos estar pasando por esta misma situación, dejar a Dios porque me dejaron. ¿Será que Dios podrá decir eso de mí? ¿Podrá decir eso de ti? Porque me has dejado. Has dejado que tu corazón se llene de las cosas de este mundo. Porque ¿qué es lo que nos dice a nosotros los laodicenses? Nos está diciendo lo mismo. ¿Quiere buscarlo? Fíjese lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 3. Aquí encontramos, me parece que está en el versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde él nos dice, he aquí. ¿Quién está hablando? Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde lo tenemos a él? A la puerta. Afuera. ¿Y cuál es la puerta? Yo estoy a la puerta de tu corazón, llamándote. Si alguno oye mi voz, esto no es para gente que no conoce a Dios. Aquí Dios le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo en el tiempo de Jeremías, nos lo está diciendo a nosotros que estamos esperando el regreso del Señor Jesús. Y es algo importante que noto yo, hermano Cativo, en este versículo. Dice, porque me dejaron. O sea que el pueblo ya conocía a Dios, lo dejaron. Y siendo así que ellos ya conocían a Dios, dice después, ofrecieron incienso a dioses ajenos. Conociendo ya a Dios, vinieron y dejaron a su propio Dios y ofrecieron incienso a dioses ajenos. Exactamente. Ahora en la actualidad, hermano, ¿cuáles serían los dioses ajenos que como pueblo de Dios podemos tener? Conociendo ya a Dios. Conociendo ya a Dios dentro del pueblo de Dios. Hay muchos dioses que hemos creado nosotros y que le hemos dado cabida en nuestra vida. Para muchos no hay tiempo para Dios porque ocupan su tiempo para trabajar. Excusas. Hay muchos que dicen trabajan y no tenemos tiempo para tener el culto familiar. No tengo tiempo para estudiar la Biblia. ¿El trabajo es malo? No es malo. Pero si hacemos del trabajo
nuestra prioridad. Entonces, lo hacemos un Dios. Las amas de casa, muchas amas de casa, hacen de la casa un Dios. Pasan el día entero limpiando y relimpiando y no hay tiempo para Dios. ¿Qué diría usted, pastor? Bien, vamos a esperar porque parece que el micrófono del pastor no entra, pero ahorita sí va a entrar. Cambiamos. Entonces vemos acá cómo es que nosotros hoy en día estamos haciendo de otros dioses nuestra adoración. Así es de que, hermanos, examinémonos. Realmente, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Qué nos puede decir entonces, pastor? Ahora sí creo que ya entramos. Sí, les decía que cómo es posible que cosas que Dios no ha pedido, ¿no es cierto?, vengan a nuestro corazón. Por ejemplo, Él no desea que nosotros estemos en angustias, en tristezas, en amarguras. El apóstol Pablo dice que si andamos en la carne, habrán en la casa griterías, contiendas, maledicencias. Esa no es la voluntad de Dios, pero qué interesante que a eso le dedicamos tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor le dice al pueblo en el libro de Isaías: ¿por qué gastan vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué ocupan tiempo en lo que no sacia? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se nos va a nosotros quizás haciendo cosas que nunca traerán, y ya sabemos nosotros que van a traer un resultado negativo, y en forma especial a nuestros hijos? Pero Dios sigue diciéndonos: ¿por qué? Si aún eso ni se me había cruzado por la mente, ni tan siquiera estaba lejos de mí, ¿por qué lo hicieron? Aún ya les había dicho que no pasaran a sus hijos por el fuego. Imagínense, a Abraham eso fue ¿qué diríamos? Lo máximo que Dios le ofreció. Y Dios no lo dejó que ofreciera a Isaac como un sacrificio. Pero imagínense, el pueblo, por dejar a Jehová y seguir a Baal y seguir a Moloc, ofrecían a sus hijos. ¿Qué le parecería si a usted le tocara entregar a sus hijos al fuego? Entregarlo a un Dios que no es Jehová. Gracias, pastor. Entonces también encontramos que nos dice: y enajenaron este lugar. Eso iba yo a preguntarles. Esa palabra, y enajenaron este lugar, ¿qué quiere decir? O sea que cuando habla este lugar, ¿de qué lugar está hablando? Está hablando del templo. Y enajenaron este lugar, está hablando del templo. Pero ¿qué es enajenaron? O sea que lo ensuciaron, llevando ídolos, llevando otros dioses, ofreciendo inciensos adentro del templo a dioses ajenos que ni habían sido, que ni a los padres de ellos les habían subido a la mente. Pero ahora el pueblo que había apartado a Dios de su corazón, ahora estaba invitando a los dioses de los pueblos circunvecinos y los habían invitado a ser parte del templo de la adoración diaria. Ahora nosotros, ¿qué invitación hacemos a otros dioses diariamente? Jóvenes, adultos, hoy andamos con esos dioses en el bolsillo, utilizando los teléfonos para pasar
No es que el teléfono sea malo, pero el uso que le damos, el tiempo que pasamos haciendo de eso, porque yo veo cuánta gente sí tiene tiempo para chatear y hablar cosas que no debe de hablar a través del teléfono. ¿Para qué lo está utilizando? ¿Qué tiempo está perdiendo en eso? Y todos nosotros vamos a dar cuenta del tiempo. Somos mayordomos del tiempo. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Qué más cosas estamos trayendo a este templo? Recuerde que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué cosas le estamos trayendo y enajenando, envenenando nuestra mente? Música que no nos eleva a Dios. Conversaciones, amistades. Así es que vemos aquí que dice, estamos en Jeremías 19, y enajenaron este lugar. Nosotros como pueblo adventista, como iglesia adventista de Mid-City, ¿qué cosas estamos trayendo y queremos que se hagan aquí en la iglesia porque lo miré en tal parte y que se hagan aquí? No, tenemos que ver cuál es lo que realmente agrada a Dios. En otras palabras, hermano, el punto vital aquí es que Dios eligió a la nación para que fuera un pueblo distinguido, según Éxodo 19, 5 y 6. Algo diferente y distinto de las naciones que los rodeaban, pero eso no ocurrió. Perdieron su carácter peculiar, lo distintivo que los hubiera hecho un testimonio para el mundo, llegaron a ser sencillamente igual a todos. La nación a la que Dios preparó para que fuera diferente, no lo fue. Nosotros también, hoy en la actualidad, Dios ha preparado un pueblo para que sea diferente, según 1 de Pedro 2:9. La Biblia dice que nosotros somos una familia escogida de sacerdocio y gente santa. La Biblia nos llama así, para que seamos diferentes del mundo que nos rodea. Pero si nosotros seguimos las costumbres de los que están alrededor, no va a ser así, aunque formemos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Gracias. Fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía. He visto que existe el peligro de que aún los que profesan ser hijos de Dios se corrompan. Así es. La disolución está captivando a los seres humanos. Parecen infatuados e incapaces de resistir y vencer sus apetitos y pasiones. En Dios hay poder, en Él hay fuerza, si tan solo quieren pedirlo. El poder vivificante de Jesús estimulará a todos los que han aceptado el nombre de Cristo. Nos rodean peligros y riesgos y estamos seguros únicamente cuando sentimos nuestra debilidad y nos asimos con la mano de la fe a nuestro poderoso libertador. El tiempo en que vivimos es terrible. Ni un solo instante podemos dejar de velar y orar. Nuestras almas impotentes deben confiar en Jesús, nuestro compasivo Redentor. Desde que vemos que debemos nosotros de desconfiar del tiempo, debemos de desconfiar de nosotros mismos, porque el tiempo es terrible, el tiempo en que vivimos, dice, es terrible. El enemigo anda como león rugiente buscando la manera de desviar nuestra fe, que la pongamos en otra cosa y que la apartemos de Jesús. Y a veces la fe en nosotros mismos, al creernos que somos parte del pueblo de Dios, nomás llamándonos a ser adventistas, sin hacer lo que a Dios le agrada en realidad. Así es. Y mire qué más nos sigue diciendo en Jeremías 19,
versículo 5. No sé si el pastor tiene algo que decirnos ahorita. Bueno, esa palabra enajenar, ¿no es cierto? La usamos cuando una persona está discapacitada para poder pensar por sí misma. Y es justamente lo que la adoración falsa, o sea, muchos hábitos que uno tiene inutilizan la mente humana. La mente humana, cuando está al servicio de Dios, dice que Dios eleva nuestras virtudes emocionales, nuestras virtudes mentales, físicas y sociales. Pero cuando nosotros entregamos nuestros miembros al servicio del enemigo y adoramos a otros dioses que no es de Jehová, entonces inutilizamos, neutralizamos el Espíritu de Dios en nosotros, y nuestros miembros entonces, en vez de servir a Dios, sirven al enemigo. Y ahí es donde viene la degeneración, ¿verdad? El retroceso en la creación de Dios. Y donde, como decía nuestra hermana Alegría, en vez de ser la luz del mundo, venimos a ser oscuridad a las naciones. O lo que Jesús dijo: y si la sal se desvaneciere, porque nosotros somos la diferencia al mundo. Somos una muestra de que en Cristo Jesús hay familias que se pueden mostrar como familias modelos. Hay hombres y mujeres que pueden servir a Dios con buenas virtudes. Pero cuando dejamos a Jehová y seguimos a dioses falsos, cualquiera esto sea, cualquier mal hábito, cualquier mala costumbre, termina enajenando nuestra vida, alejándonos de Dios y desvirtuándonos del propósito de Dios, que quiere hacer de nosotros personas y un pueblo distinto. Que Dios nos ayude para que podamos mantenernos sirviendo a Dios y de esa manera elevando nuestro nivel hasta la estatura y la medida del don de Cristo. Pero si seguimos a Satanás, él le encanta destruirnos, porque él viene para robarnos, para destruir y para quitar la vida. Gracias, pastor. Entonces también vemos acá que dice que ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. El incienso, ¿para qué lo ofrecía el pueblo de Dios? Dice, ofrecían incienso. En el libro de Apocalipsis nos dice, son las oraciones justas de los santos. O sea, ¿a quién le pedían? En este caso le estaban pidiendo a Baal y no a Dios. También el incienso, símbolo de la justicia de Cristo. Pero vemos aquí que le estaban dando lo que le pertenecía a Cristo, se lo estaban dando a Baal, a otros dioses. ¿Qué estará pasando también hoy con nosotros? Bueno, en el caso de la figura, estamos hablando de figuras, estamos hablando de símbolos. En el caso del hijo pródigo, imagínese usted, tomó todo el sacrificio de su padre en haber hecho haciendas, animales, y este padre tuvo que venderlos porque no tenía cash. Tuvo que vender las propiedades, casas, animales que con sacrificio había adquirido, y se las entregó a su hijo, el cual fue y lo gastó, dice, perdidamente. Como muchas veces el tiempo que Dios nos da para poder prepararnos para entrar a su reino y gozar de las bendiciones, lo ocupamos, y la gracia que Dios nos da, la vida que Dios nos da, los miembros del cuerpo que Dios nos da, los utilizamos para honrar a otros dioses que no es Jehová. Gracias. Entonces también sigue ahí en el versículo, estamos en el Jeremías 19:4. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Cuando dice y llenaron este lugar, está hablando del templo. ¿Cuál era la sangre que se llevaba? ¿Cuál era la sangre inocente? Templo? La sangre inocente, recuerden que llevaban corderos. Ofrecían corderos.
Pero ¿a quién se le ofrecían? ¿Con qué espíritu iban al templo? Dice, ofrecían en este lugar, dice, y llenaron este lugar de sangre de inocentes corderos, que ellos aparentaban ir con corazones arrepentidos, pero realmente su corazón no estaba acorde a lo que Dios decía. ¿Y de qué servía el sacrificio de esos corderos, de esos animalitos? Era en vano. No servían de nada. ¿Por qué? Porque ellos, sus manos estaban manchadas de crimen, de robo, de injusticia. ¿Qué cosas? Y seguían y creían que con ir al templo y ofrecer ya estaban perdonados, pero seguían en lo mismo. Así es de que vemos. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Pero, hermano, en este texto, en Jeremías 19:5, cuando ellos edificaron altares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que Dios no les mandó, ni habló, ni vino al pensamiento. Esta cultura la adoptaron ellos del mundo que los rodeaba ahí alrededor, ¿verdad? Esa cultura ellos la adoptaron del mundo que estaba allá a su alrededor y era muy conocida. Entonces nosotros los seres humanos somos bien vulnerables a adoptar la cultura que nos rodea. Para ellos fue fácil porque esto era una costumbre de los paganos, hacer sacrificios, no como Dios lo había mandado, sino sacrificar a sus propios hijos. Entonces vienen ellos y adoptan esa misma cultura, pensando con esa forma agradar a Dios. Sin embargo, ya estaba la forma como se debía de agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, me viene a la mente cómo sacrificamos nosotros de padres a nuestros hijos hoy. Con nuestro comportamiento como padres en nuestros hogares. El ejemplo que les estamos dando a ellos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. Recuerden que estamos nosotros como padres edificando en nuestros hijos algo que ellos van a llevar en toda su vida. Y muchas veces nosotros se nos olvida eso. Y decimos palabras, hechos, que quedan grabados. Porque vemos aquí que dice que llevaban a sus hijos y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Como pueblo adventista, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Las cosas que hablamos, los lugares donde vamos, las cosas que ven nuestros hijos y que nos ven hacer a nosotros, porque nosotros estamos preparándolos para ofrecérselos a esos otros dioses, o los estamos preparando para ofrecérselos a Jesús. Ahí nos dice en el versículo 5 del mismo capítulo 19 de Jeremías, lo que usted nos está diciendo, hermano Cativo, dice: edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. En aquel entonces sacrificaban a los hijos, los mataban y se los ofrecían, los cadáveres, los ponían en una plancha caliente, porque ese Dios le ponían fuego abajo, y entonces, como era de hierro, todo entraba en un calor tremendo y se los ponían en esa plancha
El dios tenía una plancha. O sea, en sus manos. Las manos estaban extendidas de ese dios Baal. Y al tener extendidas había una plancha en sus manos. Y ahí ponían esos cadáveres. Eso lo leí en el comentario bíblico. ¿Con qué propósito sacrificaban? Para ofrecerlos. Solo por... No, pero era para algún propósito para ellos, para perdón o para... ¿Qué propósito tenía ese sacrificio de los hijos? Mira, habían muchas creencias. Entre una de ellas era que ofrecían a sus primogénitos para que hubiera una mejor producción de lo que tenían, una protección para diferentes cosas. Para bienes personales. Para provecho personal. Fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía, y con esto vamos a ir terminando lo que es el día de hoy. Dice, ¿cuál es la condición del mundo hoy? Hace una pregunta. ¿Cuál es la condición del mundo hoy? No está la fe en la Biblia tan efectivamente destruida por la alta crítica y la especulación moderna como lo fue por la tradición y el rabinismo en los días de Cristo. ¿No tienen tan dominados los corazones de los hombres ahora como en aquel tiempo la codicia, la ambición y el amor del placer? En el mundo que se llama cristiano, y aún en las mismas iglesias que dicen ser de Cristo, ¿cuán pocos están gobernados por principios cristianos? En los negocios, en los círculos sociales, domésticos y aún religiosos, ¿cuán pocos hacen de las enseñanzas del Cristo la regla diaria de su vida? ¿A qué nos está llamando todo esto en este tiempo de peligro? Familia, culto familiar. Adoremos al verdadero Dios. Como padres, enseñemos a nuestros hijos a tener respeto, a amar a Dios y a esperarle, para que cuando Él venga podamos todos, la familia entera, decir: este es nuestro Dios, al cual hemos esperado, y Él nos salvará. Una pregunta más, hermano Cativo. Hoy, en estos días, ¿cómo podemos poner este versículo para quemar con fuego a sus hijos en holocausto? ¿De qué manera hoy en día podemos decir que estamos poniendo a nuestros hijos en fuego, como edificando altares para quemar a nuestros hijos hoy en día? Fíjense, ¿qué es lo que acaba de pasar estos días atrás? Anoche, por ejemplo. Las noches anteriores, hace 2 noches, tres noches atrás. Estamos martes ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuántas familias presentan a sus hijos al enemigo? Creen que es si decimos fiesta. Algunos dicen que solo es como una tradición. Una tradición buena, dicen, para que nuestros hijos se distraigan. No, hermanos. Están presentando a los hijos al enemigo, diciéndole, aquí te los entrego. Es lo que está diciendo el versículo, ¿no es cierto? Las casas las adornan con cosas espectrales. ¿Y qué le están diciendo al enemigo? Edificaron lugares altos a Baal. Entra, esta casa está preparada para ti. Cosas que no mandé, ni hablé, ni vino mi pensamiento, dice. Bien. Así es de que, hermanos, tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que decimos, de las tradiciones que hemos adoptado. Si no están de acuerdo, aún escrito está, desechémoslas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que cada día lo que Dios nos enseña a través del estudio podamos captar y aprender y ponerlo en práctica. Dios nos habla a través de su palabra. Recuerden, este viernes 6:30 de la tarde, nuestro nuevo programa Sábado en Familia. Te esperamos. Que tengan un feliz día. Recuerden siempre sintonizarnos a las 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Así que recuerden que la hora es hora del Pacífico, 6:30. Bendiciones para todos. Te saludo a tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.